El 60% de las armas decomisadas a los cárteles mexicanos entre 2022 y 2024 son de fabricación rusa. Así lo documenta un informe del Centro para el Estudio de la Democracia que está en Sofía, en Bulgaria. Hablamos de lanzacohetes de guerra hallados en el arsenal del cártel Jalisco Nueva Generación, armas que salieron del campo de batalla de Ucrania y llegaron a México. Fue en febrero de 2026, tras la muerte del líder del cártel Jalisco, Nemesio Ceguera, el Mencho, que las autoridades hallaron estas armas de alto poder de origen ruso en su arsenal. El Kremlin no firma el contrato, pero las armas están llegando. Todos estos es un largo reportaje de nuestro compañero Rodrigo Lema. Lanzacohetes de fabricación rusa decomisados en Jalisco. Las armas que aparecieron en México no salieron de una fábrica de contrabando, salieron de un campo de batalla. El informe del Centro para el Estudio de la Democracia con sede en Bulgaria lo documentó. Entre 2022 y 2024, el 60% de las armas incautadas a los cárteles mexicanos eran de fabricación rusa. Martín Vladimirov, autor del informe presentado a la Casa Blanca, conversó en exclusiva con Azteca Noticias. En México hemos notado que hay un gran flujo de armas desde como actores comerciales que están ligados a la producción de armas en Rusia, que están suministrando armas a carteles como este de Jalisco Nueva Generación. Febrero del 2026, tras la muerte de su líder, el Mencho, las autoridades documentaron su arsenal: 400 sicarios, drones, minas terrestres y lanzacohetes RPG fabricados en Rusia. En México se ha observado un aumento visible en la penetración de armamento ruso de grado militar en los arsenales de los cárteles. El informe fue preciso en la atribución. El Kremlin no controla directamente el proceso de compra de armas para los cárteles, pero los canales vinculados a Rusia fortalecen a los actores criminales locales. La estrategia tiene nombre: negación plausible. El caso de Rusia es algo para mí más sensible para nosotros porque es una cuestión de la seguridad nacional, mucho más que la droga. Porque la droga, bueno, los carteles tienen otras opciones. Si no es China, será otro país. Pero en el caso de la cooperación con Rusia, es una estrategia. Esta tendencia se puso de manifiesto en 2026, cuando se identificaron lanzagranadas propulsados por cohetes de fabricación rusa en el arsenal del cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de su líder. El patrón tiene antecedentes documentados con nombres: Vladimir Lyubishin, padre e hijo. Vladimir Lyubishin, padre e hijo, arrestados en Hungría durante una operación encubierta de la DEA por un presunto tráfico de armas con cárteles mexicanos. Rusia los reclamó. Una fundación estatal pagó su defensa. Cuando volvieron a Moscú, los cargos fueron retirados. El nexo entre Rusia y los cárteles tiene un antecedente directo en territorio mexicano. En 2019, autoridades mexicanas arrestaron en Mexicali al ciudadano ruso Anton Petrov Kulkini. Las investigaciones lo vincularon con el cártel de Sinaloa y sugirieron que proporcionaba asesoramiento técnico. El modelo no nació con la guerra de Ucrania. Desde los años 90, redes de la mafia rusa establecieron el patrón con la guerrilla colombiana de las FARC. Armas a cambio de drogas. La invasión a Ucrania lo actualizó. El excedente bélico encontró comprador. Rusia es otra estrategia. Es una estrategia de cómo debilitar la potencia de Estados Unidos en México y en otros países en la región. Y usar estos países como base para sus operaciones en Estados Unidos. Las evidencias están, las investigaciones están. La voluntad política en México de abordar el problema es lo que falta. Rodrigo Lema, Azteca Noticias. Actualmente hay 86 diplomáticos rusos acreditados en México, 60% más que antes de la invasión a Ucrania. El excomandante del Comando Norte del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, el general Glenn Van Herk, el mismo que dijo que un tercio del territorio nacional estaba controlado por el crimen organizado, también aseguró que esa concentración
de espías, concentración de inteligencia rusa en el mundo es la mayor que hay en el ámbito global y que opera en territorio mexicano. La pregunta es cómo y por qué se han juntado. Hay tantos espías rusos en nuestros países. En pocas palabras, México se ha convertido en la base de operaciones de la inteligencia rusa en el continente americano. Después de que comenzó la guerra de Ucrania, Rusia recibió sanciones y tuvo que sacar personajes que estaban relacionados con la inteligencia de varios países europeos, de los Estados Unidos, y los ha relocalizado en otros países. Dos países privilegiados en ese sentido han sido por una parte Turquía y por el otro México. Desde Turquía se espía hacia Europa, desde México se espía hacia Estados Unidos. La información disponible indica que 166.000 ciudadanos rusos entraron por Cancún entre 2022 y 2024 y al menos 73.000 cruzaron ilegalmente a Estados Unidos. 13 agentes fueron identificados dentro de esos flujos. El director del Centro para el Estudio de la Democracia, Martín Vladironov, llama al territorio mexicano el safe house de las redes informales rusas. Después de Venezuela y Cuba, México quedó como el único aliado regional disponible para el régimen de Moscú. No es una sede diplomática como las demás, es una base de operaciones. Tras la invasión a Ucrania, el número de diplomáticos rusos acreditados en México creció 60%. Hoy operan 86 funcionarios. El aumento va mucho más allá de las necesidades de las funciones diplomáticas y se cree que muchos de estos individuos son operativos del GRU y agentes de desinformación. México no es el país que recibe más de las inversiones, pero hemos notado que es el país que ha aceptado el mayor número de espías de redes informales de seguridad. Rusia ve el gobierno de México como un aliado donde puede tener como un safe house para sus redes y para sus operaciones. El portal de entrada fue Cancún. Entre enero del 2022 y abril del 2024, 160.000 ciudadanos rusos ingresaron a México. Al menos 73.000 cruzaron ilegalmente hacia los Estados Unidos. Algunas investigaciones revelaron que al menos 13 agentes del GRU identificados se infiltraron en estos flujos migratorios, viajando con frecuencia por la ruta Moscú-Estambul-Cancún. I would point out that the largest portion of GRU members in the world is in Mexico right now. Those are Russian intelligence personnel. Enero del 2025, Timur Praliev, ex integrante del grupo Wagner, fue detenido tras cruzar Río Grande desde México. Fue presentado ante un juez federal en McAllen, Texas. Pensamos que en México estas redes están tratando de crear una base de donde pueden operar en Estados Unidos. La respuesta del gobierno mexicano fue verbal. López Obrador declaró que México no espía a nadie. Crear como violencia en la frontera. Días después, la Cancillería autorizó la expansión diplomática rusa. Incluso la actual administración invitó a Vladimir Putin a su toma de protesta. Crear más divisiones entre la sociedad de Estados Unidos. Ya habían arrestos en la frontera de rusos que trataban de importar armas. El expresidente López Obrador minimizó las advertencias de Estados Unidos sobre el espionaje ruso, declarando que México no espía a nadie ni permite que nadie espíe. Al mismo tiempo, la Cancillería autorizó la expansión de la presencia diplomática de Rusia. En Azteca Noticias lo hemos informado. En una respuesta exclusiva a nuestro medio, el excomandante del Comando Norte de los Estados Unidos, quien denunció la presencia de espías rusos en México, 4 años después, no cambia nada de sus declaraciones. Esta es la primera declaración sobre el tema desde que dejó el cargo. Rodrigo, lo que puedo decir es esto. Mantengo mis comentarios del testimonio de 2022. No tengo nada más que agregar en este momento. La inteligencia rusa también tuvo presencia documentada en Acapulco. El informe registró documentos filtrados de inteligencia militar mexicana. Documentos filtrados de inteligencia militar mexicana han alegado que Antonio Roland Dichter, cónsul honorario de Rusia en Acapulco, ha mantenido una relación de trabajo con los rusos, grupo del crimen organizado que opera dentro de la red Beltrán Leiva. Después de Venezuela y Cuba, México quedó como el único aliado regional disponible para Moscú.
Rodrigo Lema, Azteca Noticias. Los llaman la flota fantasma, buques sin bandera, crudos sin huella. Son al menos 1.400 buques tanques rusos operando en el Caribe para evadir sanciones. Mientras que en México Pemex creó una filial específica para Cuba, Gasolinas del Bienestar. En toda esta trama están los cárteles mexicanos que usan los mismos intermediarios y barcos que la flota fantasma rusa para evadir sanciones. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al cártel Jalisco Nueva Generación por el huachicol, por una red que incluye a marinos y exfuncionarios aduanales mexicanos del pasado y en activo. Buques sin bandera, crudos sin huella y un gobierno que no responde. En 3 años, la flota fantasma rusa pasó de 600 a 1.400 buques, el 16% de la flota petrolera mundial. Son una serie de buques petroleros que buscan evadir sanciones transaccionando directamente en rublos rusos o en especie, ¿no? Por ejemplo, a través de intercambios en oro con el régimen venezolano y que además triangulan operaciones con otros regímenes afines, fundamentalmente en América Latina con Cuba y desde luego también con Nicaragua y sobre todo con Irán. La metodología es táctica. Los buques desactivan su sistema de identificación, desaparecen del radar comercial mundial y cuando aparecen, cambiaron de bandera, de nombre o de carga declarada. Tras un acuerdo de cooperación marítima firmado en 2022 con Venezuela, en vigor desde diciembre de 2024, las redes vinculadas a Rusia expandieron el uso de flotas fantasma para mover petróleo sancionado en la cuenca del Caribe. Panamá hospeda alrededor de la mitad de la flota. Hay evidencia que, por ejemplo, los carteles están usando los mismos intermediarios, usar como esta flota fantasma para evadir las sanciones, para evadir el gobierno, para mover combustibles de un lugar a otro. Son los mismos barcos y parecidas compañías que han ayudado antes a Venezuela para evadir las sanciones de Estados Unidos. Entonces hay cooperación ahí. Mientras la flota fantasma rusa opera en el Caribe, México se convirtió en el principal proveedor de crudo a Cuba. Pemex creó una filial específica, Gasolinas Bienestar, y exportó a la isla $1.400 millones en hidrocarburos. En México se usa también como un hub para la venta de crudo ruso a Cuba. Antes México, como Venezuela, estaban los actores más importantes para el suministro de crudo a Cuba y ahora estas sanciones se pueden evadir a veces con la ayuda de la misma flota fantasma. Y mientras Pemex apretó el cinturón con los estados de la República, los envíos a Cuba no se tocaron. Las entidades federativas mexicanas apenas ejercieron el 8.7% de las donaciones autorizadas. Cuba recibió $496 millones. Esta flota fantasma tiene operaciones muy estrechas con Cuba. México ha sido, después de Venezuela, el principal benefactor en términos de donaciones petroleras a Cuba. El 17 de septiembre del 2025, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al cártel de Santa Rosa de Lima por contrabando de combustibles. Antes sancionó al cártel Jalisco Nueva Generación. La red incluía marinos en activo, exfuncionarios aduanales y empresarios mexicanos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos fue contundente al señalar: robo de combustible, incluido el contrabando de petróleo crudo, conocido coloquialmente en México como huachicol, es actualmente la principal fuente de ingresos no provenientes del narcotráfico para los cárteles mexicanos. En tanto, Pemex sigue exportando. La flota fantasma rusa sigue operando. Los cárteles controlan el huachicol con marinos y aduaneros mexicanos en activo. Y la pregunta es, ¿quién no está mirando? Rodrigo Lema, Azteca Noticias.
Russia Today, un medio del Kremlin, no tenía prácticamente ninguna presencia o influencia en México, pero en apenas un año las visitas mensuales al portal de Russia Today en nuestro país aumentaron dramáticamente. Y ante el apoyo gubernamental y como parte de su estrategia, la cadena rusa abrió un curso de capacitación para periodistas. Entrenó a quienes dicen ser periodistas a más de 1,000. Como parte de este engranaje, un club mexicano premia a propagandistas afines a Putin, mientras el expresidente López Obrador concedió la única larga entrevista que concedió exclusiva fue a un medio, a una comunicadora de Russia Today. Fue así como Russia Today montó toda una operación de influencia en México sin precedentes en ningún otro país de América Latina. No llegaron con tanques, llegaron con cámaras, micrófonos y un premio nacional de periodismo. El informe presentado a la Casa Blanca lo dijo muy claro. México es la joya de la corona de la influencia mediática rusa en América Latina. En un año, las visitas mensuales de RT en español en México pasaron de 191,000 a 715 millones. México se convirtió en uno de los 3 países del mundo donde más se consume Russia Today. A mí no me sorprende porque siempre Rusia tiene el mismo playbook, por eso lo decimos Kremlin Playbook. El informe evidencia el accionar del propio gobierno morenista. La campaña, avalada por el gobierno local de Martí Batres y alineada con la presidencia y el partido Morena, sirvió como vehículo del Kremlin en uno de los espacios públicos más concurridos de México. En octubre del 2023, RT comenzó a transmitir en las estaciones de Metrobús de la Ciudad de México. Pero no fue todo. RT abrió un programa de capacitación. Lo admitió la propia cadena rusa. Uno de los coautores del informe nos confirma la desinformación estatalmente organizada de estos regímenes autoritarios. Claro que la hay, es comprobable. Están sus narrativas, sus canales, sus periodistas, sus medios. Y a 5 cuadras del Zócalo opera un edificio histórico de 3 pisos. Es la sede del Club de Periodistas de México y, según los investigadores, es algo más. Un foco muy importante de estas redes de influencia que Rusia ha tejido muy inteligentemente en México es el Club de Periodistas de México, por ejemplo, liderado por Celeste Sáenz, una periodista cooptada por Rusia, que, por ejemplo, en los premios de periodismo que otorga cada año este club, podemos ver que se le entregan a personalidades completamente afines a Putin. Esta es su casa mexicana. Eso lo dijo Celeste Sáenz en nombre de todo el club de periodistas en la gestión 2023 al entonces embajador ruso, Víctor Coronelli. Y justamente sucedió en la ceremonia de premiación al medio estatal ruso, Tsargrad. Lo que más se documenta claramente son medios que están vinculados al gobierno ruso, que tienen presencia en México y no solamente tienen presencia en México, sino que tienen influencia. Influencia, una narrativa, se gasta dinero en estas plataformas en español a través de reporteros que son muy críticos, antiimperialistas, pero que estamos hablando de medios financiados o medios directamente vinculados al gobierno en este caso de Rusia. La penetración llegó al Palacio Nacional. En febrero del 2024, el entonces presidente López Obrador concedió su primera entrevista exclusiva a un medio extranjero en 4 años, con la vocera de la propaganda rusa, Inna Afinogenova. Su trayectoria previa, subdirectora de la página web de RT en español. En los últimos meses, otro medio financiado por Rusia está emergiendo peligrosamente en México. Altamente documentado que Canal Red recibe fondos del gobierno ruso e incluso del gobierno iraní y que está afiliado, digamos, a medios como el propio RT, como Hispan TV en Irán y a todos sus proxies en América Latina, ¿no? Telesur en el caso de Venezuela. Y que además, como también medios mexicanos han reportado, pues recibe financiamiento público de la Cuarta Transformación por concepto de publicidad, de propaganda. No es un secreto, Canal Red no lo disimula. Esto es algo que hemos visto en diferentes países,
pero en México creo que es el más fuerte. Pero no hay otro país en América Latina donde estos narrativos han alcanzado un nivel de recepción y en la sociedad. Creo que esto es un producto de la política del Partido Morena. La maquinaria ya está instalada y opera en español. Rodrigo Lema, Azteca Noticias. Toda la información que le hemos presentado lleva a un contexto complejo para la soberanía de la que tanto se habla y tanto se presume en el gobierno federal. Podemos decir que no invadieron, se instalaron. Rusia colocó armas y espías, China embarcó precursores químicos por los puertos del Pacífico para producir fentanilo, los cárteles recibieron a ambos. El informe Shadow Alliance mapeó 53 páginas de evidencia. Para relatar esto, 4 investigadores hablaron con Azteca Noticias. Mientras tanto, el gobierno de México no ha respondido a estas denuncias. No invadieron, se instalaron. Operan a la vista y el gobierno mexicano no responde. En esta serie de reportajes se lo hemos mostrado. Conversamos en exclusiva con 5 de los autores del informe del Center for the Study of Democracy, que evidencia cómo 3 potencias autoritarias, Rusia, China e Irán, operan en América Latina, donde México es uno de los principales centros de operación. China, Rusia e Irán integran cada vez más prácticas criminales dentro de sus estrategias geopolíticas, transformando la actividad ilícita en un instrumento de Estado, no en una desviación de él. Las cifras son verificadas: espionaje, armas, lavado de dinero, desinformación, triangulación petrolera, todo en un mismo territorio. Si hay corrupción, impunidad, pues hay más facilidad. En el caso en particular de México, esta debilidad institucional, esta vinculación política o de políticos a todos los niveles de gobierno, pues hace más proclive a los estados autoritarios o cualquier tipo de influencia. La debilidad tiene una expresión concreta. Las aduanas mexicanas reciben un volumen gigantesco de operaciones, pero el reconocimiento es mínimo. Los reconocimientos aduaneros solo se realizan entre el 10 y el 15% de las mercancías totales que se reciben en las aduanas del país. Entonces queda un 90-85% que los agentes directamente no revisan porque no da las posibilidades. La de Duchangen destaca por su complejidad de cambiar el suministro de precursores químicos, equipos para la elaboración de pastillas, coordinación financiera en múltiples jurisdicciones, abasteciendo a socios comerciales vinculados tanto al cártel de Sinaloa como al cártel Jalisco Nueva Generación. México es una plataforma operativa para diversas dinámicas rusas, ya no solamente de desinformación y propaganda, sino también de presencia de grupos armados. Y la operación no fue oculta. Russia Today en el Metrobús con aval del gobierno local. El club de periodistas premiando a propagandistas rusos. 1000 periodistas latinoamericanos capacitados por la cadena del Kremlin. Lanzacohetes rusos en el arsenal del cártel Jalisco Nueva Generación. Pemex exportando crudo a Cuba, mientras la flota fantasma opera en el Caribe. Hay un sustrato nativo que es iliberal, que siempre ha estado allí. De hecho, fue el sustrato que en buena medida apoyó el viejo régimen autoritario del PRI y ahora apoya el nuevo régimen híbrido de Morena. Las preguntas están planteadas. Las dependencias mexicanas no han respondido, ni la Cancillería, ni la Secretaría de Defensa, ni Pemex, ni la Secretaría de Marina, ni aduanas. El silencio institucional ya es información. La invasión no fue militar, fue silenciosa y México sigue mirando hacia otro lado. Rodrigo Lema, Azteca Noticias. Bueno, estas sí son acciones que vulneran la soberanía, pero ahí están.
y se realizan desde el poder. Lo esperamos mañana a 11 de la noche en una nueva emisión de Todo Personal y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.